La receta de hoy, ensalada alemana de patata. Una receta súper fácil, ya veréis. Todos los ingredientes los tenéis aquí. Es para unas 2 personas. Si queréis para más personas, pues ya sabéis, tenéis que ampliar las cantidades. Bueno, primeramente, tan fácil como pelar unas patatas. Yo en este caso lo hice con un pelador. Ahora vamos cortando con cuidado y hacemos digamos primero en rodajas y a continuación lo que hacemos es cortarla en cuadraditos, ni muy grande ni muy pequeño, de un tamaño mediano. El tamaño que sean más o menos todas del mismo tamaño para que a la hora de cocer se cuezan todas bien. La ponéis con agua a fuego medio bajo hasta que estén tiernas. Cuidado de que no se pasen de cocción, ¿ok? Bueno, ahora lo escurrimos en un colador y la dejamos enfriar. Mientras que están enfriando, pues nada, cortamos pepinillo en vinagre en trocitos pequeñitos. No sé, el tamaño yo creo que eso también es a gusto de cada uno, pero bueno, en tamaño pequeñito. Una cebolla fresca igualmente en trocitos. A mí me gusta en pequeñitos, pero bueno, yo como he dicho, pero bueno, para esta ensalada yo creo que es mejor pequeñito, pero bueno, al gusto que queráis. Lo queréis más grande, pero vaya, como veis más o menos aquí en el vídeo. Bueno, pues nada, ponemos en un bol los pepinillos que hemos picado y la cebolla fresca. En mi caso le he puesto cebolla fresca porque me gusta más el sabor que le da, pero podéis utilizar cualquier tipo de cebolla morada, la cebolla que más os apetezca. Ahora cogemos mayonesa, que en mi caso es una mayonesa casera. Cogid 2 o 3 cucharadas, en este caso, bueno, 2 cucharadas grandes de mayonesa casera. Una cucharadita de mostaza de Dijon. Y ahora, nada, los pepinillos que picamos y la cebolla fresca. Esto es para la salsa. Cogéis, simplemente lo añadís todo junto y lo removemos con cuidado. En esta salsa le podéis añadir también un poquito de sal y de pimienta al gusto también, y la cantidad de pepinillo y cebolla pues nada, al gusto también. Ahora las patatas que ya están frías y escurridas la ponemos en un bol. Con cuidado, no como yo que voy a terminar destrozándola. Y le añadimos la salsa, vamos poquito a poco. Añadimos la salsa. Bueno, en mi caso es que hice la cantidad necesaria y lo que hacemos es ahora con mucho cuidado vamos removiendo toda lo que es la ensalada para que no se deshagan las patatas, porque eso es importante a la hora de cocerla, que estén en su punto. Si no, el problema es que cuando la vamos moviendo se deshacen. Ahora yo tenía cebollino y piqué un poquito de cebollino, simplemente para darle, bueno, también le da un toque de sabor, pero también a la hora de decorar. Nada, aquí tenéis esta ensalada alemana de patata. No pronuncio su nombre porque la verdad es complicado. Kartoffelsalat. Es que como no sé alemán, pero bueno, es una ensalada típica alemana. Bueno, ellos utilizan con Frankfurt, con salchicha, pero en mi caso no le añadí. Es ideal, súper fresquita y está buenísima. Y esta es una receta que voy a utilizar en la siguiente que pondré el próximo día.
Bueno, espero que os guste y que os resulte fácil.